Hola, y ahora estamos, o vamos a platicar con nuestro buen amigo Daniel Escudero, jefe de productos de la división de Fibrosa. Ujú. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y pues muchas preguntas de nuestra audiencia, la gente que nos escucha, proveedores de carne. Yo creo que a veces no tomamos el tiempo de platicar un poquito más de tripas. Ya hemos visto pues ya las divisiones colágeno, celulosa, y quisiera tomar un poco de la importancia de la fibrosa, un poco de cómo la industria cárnica utiliza esta tripa para qué tipo de productos. Ujú. Y bueno, qué mejor que usted que nos platique al respecto. Ok, perfecto. Pues yo creo que podemos empezar hablando de los componentes de la tripa fibrosa. ¿Ve? Es una tripa de celulosa regenerada, pero la característica principal es que lleva un refuerzo de fibras. Ese refuerzo de fibras está hecho con una materia prima natural, la fibra de abaca, y esa fibra le da mucha resistencia. También se le conoce como high abuse casing, ¿vale? Tripa que aguanta condiciones de embutición muy exigentes. ¿Okay? El tipo de productos en el que se emplea la tripa fibrosa puede ser tanto productos cocidos como productos curados. Normalmente nosotros no la vamos a ver en el supermercado, porque las aplicaciones principales son para lonchear en planta, como molde, para hacer piezas lo más largas posibles, de ahí que esa característica de resistencia extra sea muy importante porque permite ir muy rápido en lo que es la embutición y luego por otro lado también permite mantener muy bien el calibre. ¿Okay? Entonces, como decía, es una tripa de celulosa regenerada y luego lleva ese papel, esa fibra. No sé si podrá apreciar en la cámara, siempre vamos a ver un traslape del papel. ¿Okay? Tomamos la bobina de papel, la vamos conformando hasta darle la forma de tubo y luego la impregnamos con la viscosa, que es celulosa. Le hemos dado un tratamiento químico a la celulosa para hacerla fluida y luego tiene un proceso que llamamos de regeneración. En ese sentido es muy similar a la tripa de celulosa para un hot dog, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, tiene las principales aplicaciones, productos curados, por ejemplo, el mercado del pepperoni es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Cuántas pizzas se comen en el mundo al día? Pues probablemente el pepperoni que se coloca sobre las pizzas se haya hecho con tripa fibrosa. Normalmente la vamos a ver en nuestros clientes tripa sin color, pero también pues, hay otro tipo de productos como esta tripa blanca, que sería en Estados Unidos muy conocido el Genoa Salami. ¿Okay? Después tenemos una tripa coloreada azul. Aquí es simplemente para asegurarnos que después de ese proceso de ya sea cocción o maduración, la tripa vemos que se retira bien y que no quedan trocitos de tripa que puedan llegar al consumidor. ¿Sí? Después también tenemos como novedad de este año pues el Efinet para hacer productos para más delicatessen, para el deli counter. Sí, fue lo que vimos con Trunet, ¿no? ¿Ese es el producto con Trunet? Parecido. Aquello es la lámina de colágeno, okay. También le da esa forma como de alveolos, pero en este caso principalmente se utiliza para loncheados que luego van a tener forma como de pétalos de flor, ¿no? Como una flor, una daisy, ¿no? Daisy form. Y no sé qué más contarle de este producto que permite a Viscofan tener las 4 tecnologías: tripa de celulosa, tripa de colágeno, tripas plásticas y la tripa fibrosa. Perfecto. No, muy bien. La verdad le agradezco mucho el tiempo. Otra de las cosas que quisiera preguntarle sería un poco de su carrera. Okay. Otro de sus roles para la empresa es la parte técnica. Correcto. Sí. Tanto la parte comercial, pero la parte técnica, que es muy importante, ese apoyo al procesador. Mejor podría platicar al respecto. Bueno, yo creo que dentro de este mundo de la industria de los fabricantes de tripas, Viscofan marcó una diferencia importante. Nosotros tenemos los roles diferenciados de un comercial y un técnico. Es un producto muy especializado, aunque parezca que no, es un producto muy especializado. Entonces vamos de la mano de los comerciales, de las personas de ventas. De hecho, estamos dentro del departamento comercial. Tenemos un equipo muy grande de personas alrededor del mundo, prácticamente 100 personas,
que están presentes todos los días en cualquier lugar del mundo. Y nuestro compromiso es tener un técnico en el cliente al día siguiente, ¿no? Entonces, servimos también de puente entre lo que son nuestros clientes y nuestras fábricas, ya sea llevando oportunidades o desarrollos que nos piden los clientes para hacerlos entender dentro de nuestras plantas de producción, o hablando con I+D para enseñarles hacia dónde va el mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta tripa de color azul. A nadie se le habría ocurrido porque siempre era transparente. Dice, oye, ¿y podíamos hacer algo? Nos dice un cliente, ¿podíamos hacer algo para asegurar que se ha pelado la tripa, que se ha retirado la envoltura? Sí, oye, pues mira, vamos a hablar con I+D, vamos a ver si es posible hacerlo, ¿no? Entonces, servimos de ese puente, ¿no?, entre la industria y nuestras plantas de fabricación y nuestros equipos de desarrollo o de calidad, porque también a veces ocurren problemas, pues nosotros estamos allí para intentar ayudar a nuestros clientes a que utilicen el producto, no parar su fabricación y salir adelante juntos. ¿Cómo fue expuesto a esta industria de las tripas? ¿En qué año? ¿Cuándo fue ese interés? Bueno, pues yo diría el siglo pasado ya. Yo comencé en el año 99 y la verdad no tenía ni idea de lo que eran las tripas, porque no vengo mi formación es ingeniería química, no es una formación de tecnología de los alimentos, pero también en Viscofan encontré que se apuesta mucho por la formación. O sea, durante los primeros meses, el primer año, yo no rendía nada a la empresa. Recibía todo de la empresa, una formación importante, pues no únicamente en la fabricación del producto, sino en procesamiento, maquinaria que utilizan nuestros clientes y luego en tecnología de la carne. Entonces fue por azar, digamos, no era algo que buscaba que conociese y bueno, hace ya muchos años de eso y tengo que decir que no me he aburrido ni un solo día y siempre he encontrado buenas oportunidades para crecer profesionalmente. Cada día es diferente, ¿no? Eso es, cada día es diferente. Bueno, pues te agradezco mucho el tiempo. Pues muchas gracias. Y estamos, pues vamos a estar en Cáseda viendo ahí un poco de más actividades para darle al público más contenido. Pues encantados de recibirles allí la semana próxima. Perfecto. Gracias. Gracias.